Muy buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo, o buenas tardes según la hora a la cual usted esté proyectando este video. Esperamos que usted se encuentre muy bien con toda su familia y con todos los de su casa, su hogar. Y también esperamos que el Señor esté bendiciendo grandemente toda su economía, esté bendiciendo su salud, esté bendiciendo todo lo que usted está elaborando y realizando en estos últimos tiempos. Hoy desde acá, desde nuestra casa, seguimos con la intención, con el deseo en el corazón de seguir compartiendo bendición a sus hogares. Agradecemos a cada una de las personas que están dejando que la palabra de Dios esté llegando hasta sus casas. Agradecemos a cada padre de familia que está convocando a su grupo familiar con el propósito de crecer espiritualmente. Les invitamos a que mediten en esta palabra, a que oren al Señor para que les dé sabiduría, para que puedan compartir en el grupo familiar estos textos bíblicos, puedan ampliar aún más el conocimiento, dar opiniones, qué opina el uno, qué opinan los hijos, qué opinan los padres, y que así la palabra de Dios no llegue vacía, sino que llegue con poder a cada una de sus vidas, que sea de crecimiento y bendición para cada uno de nuestros corazones. Le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en la gloria te alabamos, te bendecimos, Señor, y exaltamos tu santo nombre. Yo te quiero dar muchas gracias porque una vez más, Señor, a través de estos medios, estos recursos, Señor amado, tú nos das la oportunidad de compartir la palabra con tu iglesia. Yo te quiero suplicar una vez más de que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, Señor amado, para que podamos, Señor, realmente gozarnos en gran manera en lo que tú tienes preparado para nosotros hoy. Señor, que tu Espíritu Santo venga, dirija, ministre, seas tú, Señor, quien nos ilustre, quien nos muestre tus maravillas. Hoy, Señor amado, queremos escuchar tu dulce voz, queremos escuchar tu palabra, queremos ser ministrados por él. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Te invito a que vamos nuevamente a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Hoy continuamos nuestro estudio bíblico de segunda de Corintios. Pablo le viene enseñando a la iglesia de los Corintios cómo pueden participar de esta obra maravillosa que el Señor Jesucristo viene realizando en el mundo. Recordemos que la iglesia de los Corintios es una iglesia gentil. No le está hablando específicamente a los judíos como en otras ocasiones. Aquí Pablo le está hablando a una iglesia gentil, así que mayor identidad con nosotros hoy en día, que también somos gentiles, que no pertenecemos a un pueblo judío, pero que sí pertenecemos al pueblo de Cristo. Entonces hay mayor identidad. Ahora, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 8, estuvimos estudiando en el transcurso de la semana, estuvimos viendo el ejemplo que Pablo le coloca a los corintios respecto a los macedonios. Les cuenta la experiencia de los macedonios en la gracia que les fue otorgada. Y esa gracia se manifestó y se dio a través del don de dar, el don de poder compartir con los demás. Hoy vamos a estar complementando y vamos a estar ampliando aún más esa información. Vamos a hacer un pequeño recuento nomás enseguida, pero hoy vamos a estar ampliando un poco más todavía esa información. Vamos a mirar algunos principios que nos da la palabra de Dios. ¿Por qué la iglesia de Cristo debe tener un corazón dadivoso? Así que si usted todavía tiene un corazón atado, un corazón amarrado a las bienes materiales, creo que está en la predicación equivocada. Hoy vamos a hablar de un corazón libre. De un corazón libre también vamos a complementar el tema que venimos hablando. Pero antes de que usted se arrepienta y apague el dispositivo o apague el televisor, quiero leerles dos versículos bíblicos. Habla el capítulo 8 de Segunda de Corintios, el versículo 10, y doy mi opinión en este asunto porque esto os conviene a vosotros. A la iglesia de hoy le conviene escuchar la palabra que tiene que ver con lo que es un corazón dadivoso. ¿Por qué? Porque también dice en el capítulo 9, versículo 6, pero esto os digo,
El que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Así que antes de apagar su dispositivo o de apagar su televisor, yo le quiero preguntar, ¿qué tanto está usted dispuesto a ser beneficiado también de esta obra de Cristo? Esto que vamos a estar predicando hoy no lo estamos hablando por beneficio para la iglesia, para nosotros, por beneficio para un templo. Esto lo estamos hablando por beneficio para usted, querido creyente. Esto lo estamos hablando por beneficio para cada una de nuestras vidas y de nuestra familia. Y vamos a ver por qué. Vamos a mirar por qué. Antes de iniciar con la lectura, yo quiero preguntarle, ¿qué tanto considero que en mi vida yo soy libre de toda la esclavitud a lo material? ¿Qué tanto considera usted que usted es libre a todos esos bienes materiales? Ahora, en segundo lugar, otra pregunta. ¿Qué tanto considera usted que disfruta, se goza de los bienes materiales que Dios le ha dado? ¿Cómo los vive? Y en tercer lugar, usted puede estarme diciendo en este momento, no, yo no los disfruto porque no los tengo. La tercera pregunta tiene que ver con eso. ¿Por qué no los tiene? ¿Por qué usted como creyente, como cristiano, como hijo de Dios no tiene esos bienes materiales? Esas son las preguntas que vamos a responder en la predicación en esta mañana, en esta oportunidad. Vamos a tratar de responder a esas preguntas. ¿Qué tan libres somos realmente de los bienes materiales? ¿Qué tanto disfrutamos de esos bienes materiales? Lo uno tiene mucho que ver con lo otro. Para poderlos disfrutar realmente, tengo que ser libre de ellos. O sea, así los tenga, tengo que liberarme de ellos para poderlos disfrutar. Y si no los tengo, ¿qué es lo que está pasando? Y no estamos hablando de riqueza, no estamos hablando de abundancia, no estamos hablando de, wow, que tiene que ser rico para poder ser cristiano. No, pero la palabra de Dios sí nos va a hablar hoy y nos va a hablar de cómo Dios provee y sustenta a su pueblo, cómo hay tranquilidad y paz en estos tiempos de cuarentena, cómo hay tranquilidad y gozo de parte de Dios para cada una de las familias cristianas. Si usted no está teniendo esa tranquilidad, si usted no está teniendo esa provisión, entonces vamos a evaluar y vamos a analizar hoy a qué se debe, qué es lo que sucede. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 7 en adelante, dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Escuche eso. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes solo a hacerlo, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Padre Celestial, te doy gracias y pongo esta palabra una vez más delante de tu presencia, Rey de Gloria. Exaltado es tu nombre. Ok, vamos a mirar hoy 4 razones que tenemos, 4 motivos para tener un corazón dadivoso que nos da la palabra de Dios. Ok, de esas 4 razones ya hemos estudiado una en la predicación anterior. Y esa primera razón tiene que ver con el ejemplo de los macedonios. Pablo utiliza como argumento el corazón dadivoso que tienen los macedonios, la gracia que Dios utilizó en ellos, que en medio de, a pesar de su pobreza, dejaron ver la gracia de Dios que les fue otorgada, siendo dadivosos y formando parte de la solución a las necesidades de este mundo y no del problema. Ok, ellos dejaron ver esa gracia. Básicamente de ese primer motivo, de esa primera razón que Pablo nos da para ser dadivosos, de los macedonios, aprendemos 2 cosas. Primero, desprendernos de todas nuestras fuerzas y nuestras posibilidades a la hora de ayudar. No se trata de que yo ayudo con base en lo que tenga,
No se basa con base que yo puedo proyectar con base en mis posibilidades. Yo puedo proyectar y yo puedo dar, inclusive con fe en que Dios es el que me sustenta siempre. Porque realmente vamos a ver el tema de hoy, vamos a mirar el tema de hoy. Cristo vino para que nosotros pudiésemos también bendecir a otros. Ok, pero de los macedonios también aprendemos a enfocarnos nuevamente, que la iglesia debe de enfocarse nuevamente en la necesidad de honrar y agradar a Dios. Yo doy porque me interesa agradar a Dios. Yo no doy porque me interese en un negocio, Señor, yo te doy tanto y tú me devuelves el doble. O Señor, mira, voy a dar para quedar bien con la humanidad. Yo doy, mi enfoque debe ser un corazón dadivoso para agradar al corazón de Dios. Y por eso decía que los macedonios eran dados primeramente a Dios y luego también al pueblo de Dios. Entonces, veíamos esos dos principios básicamente. Es necesario que nosotros aprendamos de esos macedonios. Pablo le enseña a los corintios a través de los macedonios. Hoy vamos a ver también algunos otros tres principios importantes que nos enseña la palabra de Dios respecto al corazón dadivoso. El segundo ejemplo, después de los macedonios, que Pablo le coloca a la iglesia de los corintios es el mismo Jesucristo. Escuche eso, es el mismo Jesucristo. Versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesucristo mismo vino a darnos ejemplo. Ahora, piense por un momento en eso. Jesús es nuestro líder. Jesús es nuestro modelo a seguir. Jesús es todo para la iglesia cristiana. Nosotros queremos ser imitadores de Jesús. Queremos seguir los pasos de Jesús. Y lo que me está diciendo aquí es que Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Ahora, ¿cuándo se hizo pobre? ¿Cuándo empezó ese sacrificio de Jesucristo por nosotros? Lo que Pablo está diciendo en primera instancia es de que el sacrificio, el amor, la entrega de Jesucristo no empezó en la cruz del Calvario. No, allí fue demostrada en gran manera y allí yo creo que fue una de las mayores manifestaciones de ese amor. Pero el sacrificio de Cristo no empezó allí en la cruz del Calvario. Tampoco empezó cuando nació en un pesebre, cuando vino a nacer en un pesebre. El sacrificio de Cristo empieza desde el reino de los cielos. Desde el reino de los cielos, porque nos podemos imaginar cómo vivía Cristo en el reino de los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, sentado en su trono celestial, allí no le faltaba nada. Alabanza, adoración, honra de parte de sus ángeles, querubines, arcángeles. Y en ese momento el Padre entra en conflicto, el Padre tiene conflicto a raíz del pecado que el hombre ha cometido. El Padre tiene conflicto con el hombre. Hay un abismo entre el hombre y el Padre. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado nos separa de Dios. Y Jesucristo se ofrece y se sacrifica siendo rico, dice el apóstol Pablo, siendo rico, lo primero en que él piensa es, yo doy mi puesto, yo doy mi posición, yo doy de lo que soy, de lo que tengo, lo entrego por completo. La palabra en Filipenses dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese despojó a sí mismo quiere decir que nadie lo despojó. Él se despojó a sí mismo. Él voluntariamente entrega su posición para venir a darnos. ¿A darnos qué? A darnos salvación, a darnos amor, a darnos vida eterna, a darnos una oportunidad de volver otra vez al Padre, de restaurar la relación con el Padre Celestial. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el ejemplo que Pablo está colocando acá. El sacrificio de Cristo no empezó en la cruz del Calvario. Allí fue consumado. El sacrificio de Cristo empieza en el reino de los cielos, cuando se dispone para venir acá a la tierra, y dice la palabra en Filipenses, a morir en una cruz.
a morir de la peor forma que cualquier persona podía morir. Entonces, iglesia, en primera instancia, en primer lugar, la comparación que Pablo hace es bien interesante, porque es que está colocando a nuestro máximo líder, a nuestro ejemplo a seguir, nos está diciendo, miren lo que vino a hacer Jesucristo a esta tierra. ¿Por qué entonces la iglesia de Cristo está contemplando la posibilidad de ser diferente? ¿Por qué hoy en día es como si predicásemos un evangelio, pero viviésemos otro? Predicamos un evangelio de un Dios que vino a dar, que dio su vida entera. El mismo Padre entregó a su Hijo, lo dio por amor a nosotros. El mismo Padre se despojó de Él para entregarlo por amor a nosotros. Y nosotros decimos ser seguidores de ese Dios, seguidores de ese Jesucristo, pero no estamos dispuestos a entregar nada por nadie. No estamos dispuestos a tener un corazón dadivoso. No estamos dispuestos a soltar nada por nadie. No estamos dispuestos a soltar nuestra posición, no estamos dispuestos a soltar nuestra comodidad, no estamos dispuestos a hacer un favor porque nos incomoda. Nos tenemos que incomodar entonces para hacerle un favor a alguien, no estamos dispuestos. ¿Qué clase de cristianismo o qué clase de Cristo es el que tú conoces? Es lo que Pablo me dice. Pablo vino, Jesucristo vino con el propósito de enseñarnos un modelo. La iglesia que le pertenece a Cristo es una iglesia dispuesta a entregar, dispuesta a sacrificar comodidad, dispuesta a sacrificar estabilidad por los demás. De hecho, para cerrar este punto, la palabra dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? ¿De aquellos que aman la paz? ¿O de aquellos que están dispuestos a sacrificar su propia paz para ir a pacificar? La palabra dice, bienaventurados los pacificadores, no los que aman la paz, los pacificadores. Ellos serán llamados hijos de Dios, porque se parecen a Dios, porque hacen lo mismo que hizo Dios. Arriesgan su paz, arriesgan su estabilidad para ir a pacificar a otras personas que están en guerra. Entonces, Jesucristo es el primer ejemplo, o más bien el segundo ejemplo que Pablo nos coloca ahí en el versículo 9, diciéndonos, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Ahora, en tercer lugar, en primer lugar, Él nos coloca a los macedonios como ejemplo, en segundo lugar nos coloca a nuestro Señor Jesucristo, pero en tercer lugar, Pablo viene y le habla a los corintios y les dice, otro ejemplo, otra razón por la cual ustedes deben de ser dadivosos son ustedes mismos. Son ustedes mismos. Versículo 10. Y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplirlo, ¿verdad? Lo que me está enseñando la palabra de Dios acá, desde el versículo, aún desde el versículo 7 hasta el versículo 10, empieza desde el versículo 7 diciendo, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor, para con nosotros abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de todos otros, también la sinceridad del amor vuestro. Ok, Pablo nos está diciendo, mire, la iglesia de Corintios ha sido tan bendecida en tantas áreas y tiene tanto crecimiento en tantas áreas y han sido cabeza en tantas cosas que no hay razón para que no quieran ser cabeza y no quieran ser los primeros también a la hora de entregar. Y cuando yo estudiaba esos términos en los cuales la iglesia de Corintios es cabeza, no podía dejar de pensar definitivamente en las iglesias Confraternidad al norte de Antioquia. Escuche eso. La iglesia de los Corintios, según el versículo 7, dice que en todo abundaba, en fe. Y la palabra fe allí es la palabra pistis, o sea, conocimiento de Dios. La iglesia de Corintios había desarrollado una relación con Dios al punto de que ya conocían
a Dios y podían saber qué esperaban de Dios. Ya sabían, tenían una relación íntima. Eso es fe, la fe pistis, que me habla del conocimiento, y el conocimiento viene por oír la palabra. Habían oído la palabra de tal manera que ya sabían qué podían esperar de parte de Dios. Ellos eran pioneros en fe. Ahora no solamente en fe, también dice que en palabra, y la palabra ahí es logos. La palabra ahí es logos, dichos, argumentos, discursos que salían del rema que venía de parte de Dios. Ellos tenían el conocimiento en los discursos, en la palabra, el conocimiento del logos, de lo que viene de la palabra de Dios. Ellos eran abundantes, eran ricos en eso. Tenían palabra, tenían teología, podríamos decir. Ahora no solamente en el logos, o sea, la palabra, sino que también habla de la ciencia. Eran ricos en ciencia. Y la palabra ciencias aquí es la gnosis. La gnosis es el saber, el conocimiento de la verdad espiritual. Pablo dice, ustedes abundan en esa gnosis, en ese conocimiento de las verdades espirituales. Por eso es que yo digo que no puedo dejar de comparar a esta iglesia de los Corintios, este conocimiento y este crecimiento, con las iglesias al norte de Antioquía, las iglesias de sana doctrina, donde el conocimiento de la palabra se ve en el crecimiento de la congregación, donde podemos hablar de que cada predicación apunta directamente al crecimiento de una iglesia, al conocimiento de un pueblo. Nosotros tenemos iglesias, estamos andando en un círculo de cristianos, en un ámbito de cristianos, donde constantemente estamos hablando de la palabra de Dios, y no estamos haciendo énfasis en el yo pienso, yo opino, en las emociones. Cualquier persona que conozca las iglesias con fraternidad aquí en el norte de Antioquia puede hablar tranquilamente, puede hablar sinceramente de que cada predicación tiene un énfasis en el crecimiento intelectual, en el conocimiento de Dios, en la relación con Dios, en la intimidad de qué es lo que Dios quiere de mí. No somos emocionalistas, somos primeros en esa parte de buscar, somos cabeza a la hora de buscar la teología, la palabra de Dios. Abundamos en ese conocimiento de Dios, pero no solamente abundamos en ese conocimiento de Dios, ahí también dice la palabra de Dios que la iglesia de los Corintios eran los primeros, abundaban en solicitud. Dice, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. O sea, la iglesia de los Corintios era una iglesia presta para hacer muchas actividades. Cuando se le decía hay que hacer algo, la iglesia lo hacía. Cuando hay que trabajar por la obra de Dios, trabajamos. Cuando hay que esforzarse por algo, se esforzaban. Así son las iglesias. Así somos los cristianos cuando sabemos que estamos trabajando para la obra de Cristo. Somos solícitos, somos prestos, estamos listos. Hay que ir, hay que esforzarse, vamos a hacer una actividad para recoger fondos para la iglesia, vamos a hacer esto, vamos a hacer una actividad, vamos a repartir, no sé, regalos, vamos a repartir alguna, y estamos listos, prestos a las actividades. Y fuera de eso, dice que en el amor por nosotros, también la iglesia de los Corintios sentía un amor profundo, parecido al amor que tenemos nosotros los unos por los otros. Que cuando nos vemos en la iglesia, que en esta época nos extrañamos tanto, nos amamos tanto y tanta falta nos hacemos. Hay amor los unos por los otros. Ahora Pablo viene y dice, si ustedes son abundantes en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en amor, ahora ¿por qué no pueden ser ustedes también abundantes en su bondad y su generosidad a la hora de dar a otros? También es parte del cristianismo que Jesús nos enseñó. Les está colocando como ejemplo a ellos mismos, les está diciendo, les está confrontando con su propia vida, la vida espiritual,
A veces pensamos que en la iglesia solamente vamos a crecer espiritualmente, que como iglesia solamente estamos llamados a que nos alimenten espiritualmente, a que nos alimenten nuestro intelecto. Sí, hemos crecido intelectualmente, hemos crecido espiritualmente, hemos mejorado en nuestra relación con Dios, hemos conocido nuevos hermanos en Cristo con los cuales nos sentimos bien, nos abrazamos, nos tenemos amor los unos por los otros. Y ahora Pablo dice, pero parte de este paquete también es ser dadivosos con las demás personas, es ser generosos, es tener un corazón dadivoso. ¿Cómo es posible que yo viva, conozca el evangelio y esta parte del evangelio no la practique, no me interese? Todo corazón que está creciendo espiritualmente también debe desarrollar generosidad, también debe de generar bondad para con los demás, con las demás personas, con los que están a nuestro alrededor. Y por último, en cuarto lugar, desde el versículo 13 al 15, Pablo nos coloca la otra razón, nos da la otra razón por la cual nosotros también debemos de ser de corazón dadivoso. Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, perdón, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Ok, y el que poco no tuvo menos. El deseo de Dios, dice Pablo a los Corintios, el deseo de Dios es la igualdad dentro del pueblo de Dios. Suena muy fácil. Iglesia, yo no sé si usted ha pensado en eso. El deseo de Dios no es que en la iglesia unos se enriquezcan y otros se empobrezcan. El deseo de Dios, y quiero empezar personalmente, por mi propia vida, el deseo de Dios no es que en las iglesias los pastores se enriquezcan mientras la iglesia se empobrece. No. Y créame, si ese no es el deseo de Dios, tampoco es el deseo de nosotros. Pero el deseo de Dios tampoco es que dentro de la iglesia los hermanos bendecidos por Dios, porque así los llamamos, entre comillas, los hermanos bendecidos tengan más y los hermanos pobres, los hermanos humildes, nunca puedan tener nada, no puedan tener oportunidades. No, el deseo de Dios es que haya igualdad dentro de la iglesia. Y que si Dios bendice a un miembro de la iglesia, ese miembro de la iglesia pueda repartir la bendición y pueda ser puente, canal de bendición para el resto de la congregación, para el resto de su congregación, para el resto de sus hermanos. El deseo de Dios está en la igualdad. Dios quiere igualdad. ¿Eso qué causa? Cuando lo entiendo y cuando lo asimilo en mi corazón. En primer lugar, causa un despoje, un abandonamiento de todo individualismo. Personas que en la iglesia se ven bendecidas, reciben bendición y reciben bendición. Y es que Dios me bendice tanto y yo no sé para qué. Sí, usted sí sabe para qué. En esta época de cuarentena y en esta época de estrechez, Dios ha bendecido a algunos miembros de la iglesia y los sigue bendiciendo. ¿Y cuál es el propósito? De que esos bendecidos puedan bendecir y puedan ser las personas que ayuden a sus hermanos y que ayuden aún la misma iglesia, que ayuden aún al mismo sostenimiento de todas las cosas. Todo lo que Dios me permite administrar es para el buen desarrollo de su obra en el pueblo, y eso es recíproco. Miren lo que dice la palabra. Así como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Así como hemos sido bendecidos los unos a los otros con palabra, con fe, con exhortación, con toda clase de bendición espiritual,
la hemos compartido los unos con los otros dentro de la iglesia, ¿por qué no podemos compartir también la parte económica? ¿Por qué nuestro corazón no puede ser bondadoso y generoso también con la parte económica? ¿O acaso cuando usted tiene una verdad bíblica, cuando usted en su devocional, en su vida devocional, escuchó, recibió de parte de Dios un crecimiento, una palabra, wow, usted la guarda solamente para usted? ¿Eso solamente es suyo y para nadie más? Usted la quiere compartir y quiere ser de bendición para muchas personas. ¿Por qué con la parte económica no es igual? ¿Por qué cuando usted recibe algo de parte de Dios, usted no está pensando en compartirlo y en entregarlo al resto de la congregación, entregarlo a otras personas que están necesitadas? ¿Por qué no podemos desarrollar un corazón generoso, un corazón dadivoso también en esa área? Ok, entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que sucede? La prueba de un amor sincero se ve a la hora que yo estoy confrontado. Vamos a mirar eso. Vamos un momento al versículo 8. El versículo 8 dice, no hablo como quien manda. Bonito eso de Pablo. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del corazón vuestro. No hablo como quien manda. La versión de las Américas dice, no digo esto como un mandamiento. No es obligatorio. Ojo con eso, me parece bonito de parte de Pablo porque el don de dar no debe ser una obligación. De hecho, en el capítulo 9 dice, ninguno dé por obligación, ninguno dé por contienda. Dios ama al dador alegre. Capítulo 9, reiterando y reforzando esto que está diciendo. No es un mandamiento. Iglesia, Dios no quiere que usted por obligación se convierta entonces en este momento en una persona que reparte, da. No es por mandamiento, es por prueba. Es porque Dios quiere probar tu corazón. Querido hermano bendecido, querido hermano abundado en ganancias económicas, Dios está probando tu corazón. Querido hermano que no ha dejado de trabajar en toda esta cuarentena, Dios está probando tu corazón. Querido hermano que ha recibido bendición de parte de Dios, Dios está probando. Dice el texto bíblico, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba. ¿Poner a prueba qué? ¿Por qué? Por la diligencia de otros, dice el texto bíblico, por la diligencia de otros, está hablando de los macedonios. Pablo le mostró el ejemplo de los macedonios, cómo fueron diligentes para dar, para ser bondadosos, para ser generosos. Entonces, por la diligencia de otros, está colocando a prueba la sinceridad del amor de los corintios. ¿Cómo es en el mundo pagano, en el contexto pagano, en el contexto secular, cuando se coloca como ejemplo o se coloca como base la comparación con otras personas? La diligencia de otros empieza a poner ese corazón a prueba porque en el mundo pagano la diligencia de otros se convierte en una competencia o en una envidia. Cuando tú ves a alguien en el mundo, vamos a hablar del mundo primero y enseguida comparamos con la iglesia de Cristo, con nosotros como iglesia de Cristo. Cuando tú ves a alguien que da, generosamente da, en el mundo, es que se tiene. Es que ese es el que, es que a ese le sobra. Es que definitivamente, a ese cómo no va a dar, pues antes es lo menos que puede hacer, ¿verdad? Se convierte en una especie de envidia o simplemente en un momento de rabia o de frustración para muchos. Es que se da porque tiene, yo sí no tengo con qué. O sea, el ejemplo de los demás, el ejemplo del corazón dadivoso de los demás en el mundo secular pagano, lo único que produce es o envidia, o frustración, o rabia, o competencia. Este dio, ahora yo voy a dar más para mostrar que yo soy mejor. Eso es lo que produce en el mundo secular. ¿Qué produce dentro de la iglesia de Cristo? Y ahí es donde el corazón se pone a prueba. Porque usted cuando ve que alguien da dentro de la iglesia de Cristo, o cuando usted ve
que alguien es bondadoso y tiene un corazón generoso, ¿qué produce en su corazón? Lo mismo. Es que se da porque tiene. Y usted en Cristo no tiene. Y a usted Dios no le da, entonces el problema está en usted. Porque Dios no le está proveyendo. Entonces el cristiano verdadero se ve retado, se ve motivado frente a la generosidad de otros. El falso cristiano simplemente va a decir de esta predicación, el falso cristiano lo único que va a decir, es que el pastor sacó esta predicación simplemente para enriquecerse. Pero el verdadero cristiano se va a ver retado siempre, a decir, venga, ¿cómo es posible que otros den? Señor, dame para yo poder participar. Así como los macedonios, Pablo, te suplicamos, te rogamos que nos dejes participar de la obra de Cristo que se está realizando allí en Jerusalén. El verdadero creyente, el que tiene su corazón, un corazón sincero, un corazón que ama realmente a Dios, se va a ver retado con estas palabras y va a pensar entonces, Señor, yo necesito empezar a hacer lo que ya otros hacen. Se va a ver bendecido, se va a ver retado con esa parte tan importante. Es por eso que entonces el apóstol Pablo viene y coloca en el versículo 9, después de haber dicho esto, después de haber dicho que es para poner a prueba la diligencia de otros, por la diligencia de otros, perdón, el corazón de los corintios, por eso viene y coloca como ejemplo a Jesucristo en el versículo 9. Mire el contraste, mire la comparación, la secuencia. Pablo dice, yo les coloco a ustedes como ejemplo a los macedonios para que ustedes se sientan retados. Y si usted siente por algún momento decir, pero es que ellos tienen y yo no. Pero es que ellos dan porque ellos pueden. Pues entonces miremos a Jesucristo, que es nuestro máximo líder, y démonos cuenta que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser ricos. El don de dar no empieza en los macedonios. El don de dar no se lo inventó Pablo. El don de dar no se lo inventó ningún pastor, ni ningún líder. ¿Dónde nace el don de dar? En Dios. Y por eso nosotros como iglesia cristiana tenemos que respetar ese don. Tenemos que respetar el corazón bondadoso porque eso nace en el corazón de Dios. Eso no nace en el corazón del pastor. Fue Dios quien organizó e instituyó cómo se debía de dar dentro de la iglesia. Es tanta la preocupación de Dios, la pasión de Dios, que Dios se preocupó porque la iglesia recibiera su bendición, recibiera su abundancia, pero también se preocupó porque de esa abundancia y de esa bendición que recibiera, fuera y llevara unos diezmos a la iglesia, al templo. Se preocupó por eso, por darte a ti un 100% de lo que tú tienes, y se preocupó porque tú llevaras un 10% para que no faltara nada en la iglesia. Pero también se preocupó por decirte, pero fuera de eso, ve y ofrenda, ve y sé dadivoso, ve y sé generoso con las demás personas. Dios se preocupó porque en el corazón de Dios nace el deseo de que la iglesia sea bondadosa. Esto no nace en el corazón del hombre. Esto no es de nosotros. Esto es de Dios. Esto lo viene a poner Dios. Ahora, entonces, una característica del cristiano libre debería ser la generosidad. Una característica del cristiano libre del pecado, libre de el comunismo, de todo lo que tiene que ver con el gasto y la forma en que nos tratan de vender el Estado, el comercio. Un cristiano libre debería representarse, debería caracterizarse, es por el don de dar, porque se parece a Dios. Ahora, también de ese texto bíblico termina diciendo el versículo 9, para que con su pobreza fueseis enriquecidos. ¡Wow! Todo creyente que ha vivido en Cristo debe considerarse a sí mismo enriquecido, rico. Tremendo esto. Podríamos hablar, obviamente no estamos hablando de la riqueza de la que habla este mundo. Abundancia, que no me falta nada y me sobran abundancia y tengo para cantidades. Vamos a mirar de qué clase de riqueza habla Dios. Podríamos hablar de las riquezas espirituales. Infinitas. ¿Cuántas riquezas? Innumerables.
innumerable, la salvación, la vida eterna. ¡Wow! El hecho de la paz, sentir la paz en el corazón, es una riqueza que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Él se empobreció para que nosotros recibiésemos toda esa riqueza espiritual. Sí, somos ahora hechos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes. Gloria a Dios por eso. Pero si hablamos de la riqueza espiritual solamente, estaríamos sacando el texto bíblico de su contexto. Y en el contexto estamos hablando de una recolecta económica que Pablo está haciendo con los corintios. Entonces, cuando Pablo está tocando aquí el tema de riquezas, no está hablando solamente de las riquezas espirituales. Está diciendo al cristiano, al creyente en Jesucristo, también le llega su riqueza. Vuelvo y repito, no es la riqueza de la que habla este mundo. Vamos a mirar cómo es eso, cómo así. Podríamos hablar entonces de esas riquezas, pero no, vamos a enfocarnos en esa parte. Vamos a ir un momento al Salmo 37, versículo 25 al 28, y lo voy a leer a favor de ustedes en la versión de las Américas. Usted lo puede leer en su casa en la versión de la Reina Valera también. Dice lo mismo en diferentes palabras, pero es bien poderosa esa palabra. Dice el Señor en el Salmo 37, versículo 25 al 28. Yo fui joven y ya soy viejo. Está hablando el salmista David. Está hablando David. Yo fui joven y ya soy viejo. Y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. No he visto a justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan, dice David, ¿verdad? Todo el día es compasivo y presta. Todo el día es compasivo y presta. Y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre. ¡Wow! Aquí está dando claves espectaculares para el crecimiento económico, para la bendición económica. Repito el versículo 27. Apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. La palabra de Dios está colocando, Dios coloca nuestro bienestar y el bienestar de las generaciones que vienen después de nosotros en nuestras manos. En nuestras manos. Dios está colocando el bienestar de tu familia en tus manos. Querido sacerdote de casa, sacerdote de tu familia. Dios está colocando el bienestar de tus hijos y los hijos de tus hijos en tus manos. Está diciendo tus generaciones venideras, su generación va a ser de bendición. Y si tú estás preocupado por dónde vas a dormir y dónde vas a habitar, el versículo 27 dice, y tendrás morada para siempre. Apártate del mal. Apártate del mal. ¿Cuántos corazones están viviendo en medio del mal en la parte económica? Vuelvo y repito. Somos pioneros en doctrina. Somos pioneros en fe. Nos gusta desarrollar fe, conocimiento de Dios. Somos pioneros en sabiduría. Somos pioneros en tantas cosas, en amor entre nosotros. Pero somos pecadores a la hora de dar. Somos atados a los bienes materiales a la hora de compartir. ¿Y qué es que eso no es parte del pecado también? El amor al dinero, el amor a los bienes materiales también no es pecado. El no entender que Dios me hizo puente para bendición a otras. La palabra nos está invitando a despojarnos de todo pecado, no solamente para que nosotros, sino también para que las generaciones futuras puedan recibir la bendición de Dios, la bendición de parte de Dios. Querida iglesia, yo le quiero invitar a que usted se despoje de todo pecado y de todo argumento de iniquidad que el enemigo ha querido colocar en su corazón, de toda atadura, porque en esa área muchos de nosotros hemos pecado. Reconoce delante de Dios que hemos pecado, amando el dinero y no siendo dadivosos. Tenemos razones de sobra, tenemos un ejemplo
que es máximo y que es por encima de todos los ejemplos, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Un ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó por completo para que tú y yo pudiéramos ser ricos en abundancia. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos y que tú pongas no solamente tu vida, sino la vida de las generaciones futuras delante de ti. Los pongas delante de la presencia de Dios. Y le digas al Señor: Señor, yo reconozco que he fallado. Señor, yo reconozco que he pecado. Pero sé, Señor, que tú me estás dando una oportunidad de vida hoy. Señor, a veces no he entendido que tú no solamente quieres una iglesia intelectualmente muy inteligente, una iglesia en cuanto a ciencia y en cuanto a palabra con conocimientos arduos. A veces no he entendido, Señor amado, que tú no solo quieres una iglesia que se esfuerce en gran manera en hacer actividades en pro de tu obra. Tú quieres una iglesia que demuestre la gracia que le fue entregada a través del don de dar, a través de un don, un corazón dadivoso, un corazón generoso. Padre Celestial, yo reconozco que tú me has bendecido, que tú me has prosperado y que tú no me has faltado con nada, para probar mi corazón, para ver si yo soy fiel contigo. Y hoy reconozco tal vez que he fallado, que mi fidelidad se ha visto coartada, se ha visto agotada. Que tú, Señor amado, has permitido todo esto con un propósito. Te damos la honra, te damos la gloria, Señor, solo a ti, y en tus manos pues nos encomendamos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Que tengan una feliz tarde.